Acá estoy. Ahí lo veo, Ay, ahí Dios. está. Se cortó la luz, pero volvió así rápido. Ay, me muero. Bueno, Sí, menos justo, mal. se hizo la luz. Bueno, Se hizo la tenemos luz. el gran honor que nos acompañe en esta última jornada, Federico Notrica. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la UBA, docente de la UBA, de la UNDAV, integrante de proyectos de investigación de la UBACIT, que nunca me sale, pero ahora me salió. Así que Bien. bueno, abreviando el gran currículum de Federico, le damos la bienvenida y la palabra. Muchas gracias por estar. Bueno, bueno, primero, hola a todos, a todas, a todes. Gracias, Vicky, gracias a toda la colectiva por la invitación. Gracias a Marisa, porque bueno, siempre en estas cosas hacemos todo colectivo, como colective, como decimos ahora, y hacemos un equipete. Así que bueno, hoy me tocó venir en reemplazo de ella, que bueno, siempre es difícil, pero bueno, acá estamos poniéndole garra. Bueno, yo traje un Power para compartir que después obviamente te lo paso y lo pueden compartir con todos, no hay ningún problema. Así que voy a ver, ahí está. Díganme si se ve. Ahí va. Cualquier cosa que quieran decir, preguntar o lo que sea, por favor, con total confianza, abren micrófono, escriben en el chat y lo charlamos. Lo interesante de todo esto me parece que no es que sea un monólogo mío, sino que se animen a preguntar o decir lo que quieran. Y también otra cosa, que se habrán dado cuenta ya, en realidad no sé porque me estaba poniendo un poco de freno, que habló muy rápido, así que con confianza díganme que vaya más lento. Un segundo, un segundo, un segundo, porque siempre pasa algo. Perdón, perdón, perdón. Esto de Zoom y casa prestada, pues estoy hablando de mis padres, golpearon la puerta y no sé ni quién era. Bueno, listo, perdón. Bueno, acá estamos. Marisa me dijo que, bueno, que tenga libertad para elegir el tema. Entonces me dijo algo de identidad de género y orientación sexual. Así que, bueno, mi idea fue elegir dos temas. Uno sobre identidad de género y sobre todo el tema de niñeces y adolescencias en identidad de género. Y la otra cuestión es la orientación sexual y la homoparentalidad, especialmente los casos de gestación por sustitución o mal llamado alquiler de vientre, maternidad subrogada o como quieran decirle. Por ahí fui demasiado, ¿no? En poco tiempo, pero la idea un poco es que se queden con algunas pinceladas de estos dos temas que me resultan atractivos, importantes e interesantes. Dicho esto, arrancamos. Y obviamente, como ustedes saben, el primer tema de identidad de géneros, géneros en plural, como se dice ahora. Y tenemos que romper esta idea del sistema binario sexo-género como veníamos en la historia, digamos, ¿no? Del hombre masculino, mujer femenino, porque justamente esto se ha roto no solamente con la ley de identidad de géneros, sobre todo por la realidad, ¿no? Pero, digamos, hablando jurídicamente, con la ley de identidad de género, sino también con, como Nati de la Torre dijo en su clase hace 2 semanas atrás, el tema de los no binarios, digamos, ¿no? Que también es una introducción desde un punto de vista de ampliación de derechos. Por lo cual, este sistema binario, ya no binario, y además este sexo-género que ya no se debe condecir hombre masculino con mujer femenino, ¿no? Esta cuestión de diferenciar también lo que es el sexo, una cuestión más biológica, del género, como es justamente estos comportamientos o cuestiones que se van adquiriendo, ¿no? De la cultura y la sociedad y que se van imponiendo también con estereotipos de género, porque en realidad tiene que ver con un poco de hombre masculino, valiente, fuerte, todo lo puede, mujer femenino y, digamos, una cuestión más de vulnerabilidad, ¿no? Más sensible, más dubitativa, más voluble, más todo eso. Por lo cual, esta cuestión de construcción siempre es importante pensarla, pero también de deconstrucción, justamente por esos estereotipos de género que vienen a marcar la cancha en esta cultura tan patriarcal. Dicho esto, claramente, con lo anterior ordenamiento jurídico o sin ley de identidad de género, lo que ocurría cuando teníamos un caso de una persona con una identidad que no se correspondía al sexo asignado al momento de su nacimiento o al género asignado al momento de su nacimiento, iban a la justicia a pedir el cambio registral, ¿no? ¿Y qué pasaba? Se veía como una patología, ¿no? La idea era un poco de
reacomodar la identidad de género al sexo asignado al nacimiento, o acomodar el cuerpo a la identidad percibida, ¿no? Esto también, no solamente en cambiar el género, sino también, por ejemplo, las personas intersex, que nacían o nacen con cuestiones biológicas de los dos sexos, o de los dos sexos biológicos. Entonces lo que era, bueno, acomodemos el cuerpo, normalicemos el cuerpo para que justamente correspondas o se corresponda con la identidad. Esta cuestión, obviamente la jurisprudencia ha ido marcando terreno, pero no obviamente de manera unánime, pero sí quien ha marcado el camino y ha allanado el camino claramente son los movimientos LGBTIQ+, digamos, ¿no? Que con su lucha incansable, y justamente más aún de decirlo esta semana que viene el sábado, ¿no? La semana del orgullo gay, o del orgullo, no gay, perdón, del orgullo LGBTIQ+, es importante decir de dónde venimos para ver todo lo que se lucha y lo que se luchó y lo que se sigue luchando para, digamos, romper con todas estas cuestiones tan traumáticas para las personas que vivencian estos temas, ¿no? Entonces, antes de la entrada en vigencia de esta ley 26743, lo que se podía hacer era ir al juez que te toque, este juez con cara de malo, y digo juez en masculino además, que no es poca cosa, y podías reasignar el sexo, rectificar registralmente tu documentación y readecuar el nombre de pila al DNI. Esto es lo único que se podía hacer. Ahora, después vino la ley, ¿no? Esa famosa ley 26743 en 2012, pero para que vean lo importante de esta norma, no a nivel argentino, a nivel nacional, sino también a nivel internacional, hubo un tema en Turquía, justo cuando salió nuestra ley, en 2012, porque Turquía quería hacer una ley de identidad de género solamente para que los hombres puedan cambiarse a mujeres, ¿no? Pero la obligación era que además tengan que operarse, tengan que readecuar su cuerpo a la identidad que ellos elegían. Entonces, los grupos LGBT turcos, con todo lo que significa también, además con la religión y con su cultura aún mucho más difícil que la nuestra, demandan o solicitan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciendo, che, estamos viendo que con este proyecto de ley están vulnerando no solamente la cuestión de que los hombres solamente pueden cambiarse a mujeres y no las mujeres, sino que además nos piden operarnos, con lo que significa, digamos, para los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó frente a esto? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, saca una resolución, 12 de diciembre de 2012, 12 del 12, y dice, lamenta que en varios estados miembros todavía se considere que los transexuales son enfermos mentales, insta a los estados miembros a que introduzcan o revisen los procedimientos de reconocimiento jurídico de género de acuerdo con el modelo de Argentina. Miren, lo importante de nuestra ley, no para la región, sino para Europa. Digamos, nosotros fuimos a marcarle la cancha a Europa de cómo hay que regular las cuestiones de identidad de género. De hecho, nuestra ley fue tan buena en ese momento que Dinamarca copió nuestra ley, textual, casi, en danés, ¿no? Pero la copió textual, por lo cual nuestra ley es una gran ley, una gran ley. Entonces, este paradigma que viene a modificarse claramente, de cambiar lo que yo venía diciéndoles antes de la patologización, o esta mirada médico-psiquiátrico, a un paradigma claramente de derechos humanos. Claramente de derechos humanos. Porque lo que tiene esta ley es que lo que importa, como bien dice su artículo 1, es que toda persona tiene derecho a. ¿Derecho a? ¿A qué? A que se reconozca su identidad de género. A que se reconozca como se autopercibe. Sin importar su corporalidad. Es decir, no te van a obligar a que vos te operes. De hecho, tampoco te van a obligar a que vos cambies tus registros. Yo puedo ser Federico Notrica, como ven, así, pelado, con barba, con mi aparato, mis órganos genitales masculinos. No me cambio mis documentos, pero yo me autopercibo Florencia. Listo, entonces voy a ser Florencia, aunque no me cambie, porque también en esta idea de trato digno, corresponde que si yo me reconozco, me autopercibo Florencia, a pesar de ser así y tener mis documentos como tengo, deben llamarme Florencia. Entonces, esta cuestión de derecho a es central, ¿no? No solamente a reconocer esa identidad de género, sino también, como yo recién les decía, al libre desarrollo de su personalidad o de su persona conforme a esa identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género. Por lo cual, esta tríada de cuestiones
se garantiza con el derecho a. Y claramente en una mirada de derechos humanos. Cuando se inicia la lectura de esta ley, claramente lo que se hace es definir identidad de género, porque sabemos que como las olas conquistan derechos, las contrasolas siempre intentan retroceder, ¿no? Y que sea regresivo. Por lo cual, esta cuestión de definir la identidad de género también es importante y es central para también contrarrestar los ataques, ¿no? Entonces se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y acá hay dos cuestiones muy interesantes. Una es cómo divide sexo de género, y la otra cuestión es que no dice que hay que elegir entre hombre y mujer. Y esta también es la puerta inicial a pensar esta idea de las personas no binarias y la posibilidad. Porque dice, tal como cada persona la siente. No nos dice cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Tal como cada persona la siente, es una llave maestra en esta cuestión. Que quizás pasó sin pensar en las personas no binarias hace 10 años atrás. Pero hoy es claramente una llave que nos abre la estrella de esta ley. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta ley? Claramente, rectificar registralmente nuestros documentos, es decir, no solamente cambiar nuestro sexo, o en realidad nuestro género, masculino, femenino, masculino o no binario, y el cambio de nombre de pila e imagen. Es decir, puedo cambiar mi nombre y también la foto que corresponde en mi documento y mi pasaporte y licencia de conducir y todos los documentos que tengamos. Muy bien. Y además garantiza el acceso a tratamientos, digamos, médicos, y también a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para readecuar mi cuerpo en caso de que la persona que se autopercibe de otro género quiera modificarlo. Obviamente que esto también en derecho, o sea, garantizar el derecho a acceder a intervenciones o tratamientos que correspondan con esta cuestión. Y, esto es interesante, que no hace falta ir a cambiar el nombre para después acceder a los tratamientos médicos. No, uno puede elegir usar uno, primero el otro, los dos. No importa esto. O sea, lo interesante es, vuelvo a decir, tener derecho a. Y que ese derecho a esté garantizado. ¿Cuáles son los requisitos? Porque hay requisitos que la ley establece, pero que son mínimos. Tiene que ver con que una persona que se quiere rectificar registralmente su sexo y su nombre, vaya al registro civil, llena una solicitud manifestando que justamente quiere hacer esto y que se encuentra amparada por esta ley, ¿no? Y la única cuestión es que elija el nombre o el prenombre con que solicita inscribirse, obviamente lo va a elegir la persona, y tiene que ser mayor de 18 años. Después vamos a ver qué pasa si sos menor, ¿no? Que es el tema como central. Hasta acá no habría ninguna cuestión. Obviamente, dice al final, para evitar alguna cuestión, ustedes saben que los registros civiles son locales, por lo cual no es lo mismo ir a ejercer este derecho en la ciudad de Buenos Aires, que en Tierra del Fuego, que en Salta. Como sabemos, esto es así. Ni siquiera en 2 lugares de la provincia de Buenos Aires es igual. De hecho, en algunos lugares fue mucho más fácil acceder a esto que en otros. Y también tiene que ver con, ¿no? Con una mirada más religiosa, más conservadora, más restrictiva, en algunas zonas de la Argentina que en otras. Y lo que viene a completar este artículo es que en ningún caso podemos solicitarle a la persona que viene a rectificar registralmente su sexo o su cambio de nombre, es que acredite una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal. Claramente esto no va de la mano. Como yo decía antes, pueden elegir ejercer un derecho y no el otro, pero bajo ningún punto pueden decirle, para cambiar esto tenés que venir a acreditar que te operaste. De ninguna manera. ¿Qué pasa con las intervenciones quirúrgicas? Otra vez, derecho al libre desarrollo personal. Cualquier persona mayor de 18 años, sin necesidad de autorización judicial, como pasaba antes, que tenés que ir al juez a decirle, quiero cambiar mi corporalidad, es garantizar el goce de su salud integral. Por lo cual, ¿qué significa? Acceder a cualquier tratamiento o a cualquier intervención quirúrgica que corresponda justamente con el derecho hasta el libre desarrollo de la personalidad, con la nueva identidad de género o la identidad de género autopercibida. Por lo cual lo único que se pide es el consentimiento de las personas adultas y que además todas las prestaciones de salud quedan contempladas dentro del PMO, el famoso plan médico obligatorio, por lo cual todo esto está cubierto por el sistema de salud.
¿Y por qué solo el consentimiento? Porque claramente son prácticas médicas, y como cualquier relación médico-paciente, médica-paciente, ley 26529, ley de derechos del paciente, y su relación con el personal médico, claramente, como cualquier práctica médica, consentimiento informado de cuáles son los riesgos, cuáles son los tratamientos, cómo se debe hacer, qué es lo que se espera, cuál es todo eso, consentimiento informado. Que hay una cuestión acá central, en todas las cuestiones de prácticas médicas, pero sobre todo en que el consentimiento no debería, o no debiera, ser un modelo de consentimiento, porque justamente en esta idea de acceso a los derechos, no todo el mundo entiende lo que significa ese modelo de consentimiento, digamos, porque tenemos diferente nivel socioeconómico, sociocultural, porque vivimos en diferentes lugares, porque, digamos, toda esta cuestión tiene que estar adaptado justamente a la necesidad y la importancia de ejercer derechos en cada persona en su individualidad. Por lo cual me parece central pensar en salir de estos consentimientos modelo, no solamente en esto, sino en todas las prácticas médicas, porque justamente acceder y garantizar derechos tiene que ver con entender qué significa toda esta cuestión. ¿Qué pasa con las niñas y los adolescentes? Acá yo les decía antes, requisito 18 años mínimo para ser absolutamente libre de poder ejercer estos derechos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos menos de 18? Y acá hay que hacer como una diferenciación. Primero, salir de la ley de identidad de género, o en realidad leerla en conjunto con el Código Civil y Comercial, porque la ley de identidad de género va a decir una cosa y el Código Civil viene a completar o a ayudarnos a salir de ese berenjenal. El artículo 26 del Código Civil y Comercial establece, cuando se refiere a personas menores de edad, que toda persona menor de edad puede ejercer sus derechos como regla a través de sus representantes, es decir, padres, madres, tutores, guardadores, ¿sí? Esa es la regla. Ahora, viene a decir además, no obstante, y no casi como excepción, sino como un segundo principio, la persona que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, es decir, una persona menor de edad que cuenta con edad y madurez suficiente, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos. Muy bien. ¿Cuáles son los actos que le son permitidos? Hay varios en el sistema jurídico, pero hay uno que sale también de este artículo 26, que tiene que ver con el derecho del cuidado al propio cuerpo, es decir, tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, siendo menor de edad. Entonces, acá lo que hay que ver es, cuando hablamos de edad y grado de madurez suficiente, es pensar que el Código Civil y Comercial dice, de 0 a 18 todos son menores de edad, pero hace una diferenciación jurídica. De 0 a 13, niños y niñas, de 13 a 18, adolescentes. A los adolescentes, es decir, de 13 a 18, se les presume el grado de madurez. Por lo cual, ahí tenemos una ventaja. En cambio, a los niños, niñas, niñes, no se les presume el grado de madurez. Pero como es una cuestión subjetiva, uno puede ir a decir, mire, yo tengo 9 años, pero entiendo, comprendo lo que significa tomar esta decisión, estoy asistido por mis progenitores, estoy asistido por un abogado del niño, por lo cual entiendo tengo la capacidad para comprender esta cuestión. Por lo cual, si se comprueba esta situación, pues bienvenido sea el poder elegir ejercer derechos, ¿no? Sobre todo el cuidado del cuerpo. Y en conflicto de intereses, entre sus representantes legales y la persona menor de edad, puede intervenir esta persona menor de edad en el proceso judicial, porque acá se va a judicializar, si hay un conflicto entre las partes, con la figura de abogado o abogada del niño. Y claramente, como norma o principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en materia de infancias, es que los niños o niñas y adolescentes tienen el derecho de ser oídos en los procesos tanto judiciales como administrativos, en todas las cuestiones que tengan que ver con sus propios derechos, y sobre todo al cuidado de su propio cuerpo, que son ejercicios de derechos personalísimos, ¿no? Entonces, teniendo esta cuestión, el código viene a completar otra clasificación central. Yo les dije, se presume la capacidad para ejercer derechos de los adolescentes sobre el cuidado del cuerpo. Y el propio artículo 26 viene a decir, del Código Civil, viene a decir, bueno, hay que diferenciar si los tratamientos que van a someterse estos adolescentes a los que se les presume la capacidad son invasivos o no invasivos. Si no son invasivos, pues entonces los adolescentes pueden ir solos a hacerlo. Ahora, si son invasivos, deben prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. No es que los progenitores tienen que ir a autorizar, los tienen que acompañar. Ahora, los progenitores pueden oponerse. Entonces, si hay un conflicto, entonces se resolverá el juez o la jueza teniendo en cuenta lo mejor para este adolescente, basándose en el criterio médico
y en el interés superior del niño, como principio fundante también del derecho de niñez, las infancias y las adolescencias. Ahora, ¿qué se entiende por invasivo y no invasivo? Perdón, y a partir de los 16 años, porque esto es de 13 a 16, de 16, como si fuesen adultos, adquieren como una especie de mayoría de edad anticipada. Ahora bien, ¿qué significa invasivo o no invasivo? El Código Civil y Comercial no dice invasivo es y no invasivo es. Entonces, frente a esta cuestión, que trajo mucho revuelo allá por el 2015, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, el Ministerio de Salud saca una resolución, que es la número 65, y viene a definir qué significa invasivo y no invasivo. Entonces dice, entendemos por invasividad los tratamientos de gravedad que impliquen riesgo para la vida o para la salud. En cambio, dice, hay una visión restrictiva en favor de la presunción de capacidad. Dice, es de comprensión de este ministerio que ampliar el tipo de tratamientos contemplados en la excepción a la presunción de la capacidad es restrictivo al derecho a la salud integral, por lo cual no se puede restringir esta idea de qué significa por invasividad. Justamente es lo menos posible lo que se va a incluir en invasivos. Y dice, además, que las prácticas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión en el periodo entre los 13 y los 16 son aquellas en que existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable o alta de riesgo o se generen secuelas físicas para el niño y no solo en aquellas que tal consecuencia pudiera existir. ¿Por qué es importante esto? Porque yo recuerdo en 2015, antes de entrar a mi agencia, muchos doctrinarios y doctrinarias del derecho, y médicos y médicas también, venían a decir, bueno, sacarse sangre es invasivo porque te puede agarrar una infección o te puedes desmayar. Bueno, sí, te puedes desmayar. No te vas a morir por sacarte sangre. No pone en riesgo tu vida o tu salud. Se va a poner, me acuerdo de esto se va a hacer un test de HIV. Es invasivo, porque no es invasivo. Te van a sacar sangre y te van a matar a... Es invasivo ponerse una bota cuando se fractura. No es invasivo. Invasivo es que te puedan amputar la pierna. No es ponerse una bota. Por lo cual, este criterio es central. Que el tratamiento invasivo solo va a ser cuando corre en riesgo la vida o la salud grave de esta persona adolescente. Ahora bien, también hay una cuestión que viene a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, es que el Código Civil y Comercial dice que deben acompañar sus progenitores. Entonces, hay adolescentes que no tienen a sus progenitores, que sus progenitores no quieren acompañarlos, entonces, que tienen tutores, que tienen... Entonces, este término progenitores se amplía. ¿Y cómo se amplía? Dice, bueno, cuando se lee progenitores en el artículo 26, yo lo voy a interpretar como cualquier allegado, como dice el artículo 59 del Código Civil, o referente afectivo, como dice el artículo 7 del decreto 415. ¿Qué significa? ¿Por qué estos dos? Porque el artículo 59 se refiere al consentimiento informado en prácticas médicas, que amplía a la palabra allegado, es decir, yo puedo acompañar a un amigo y decir, che, vengo a firmar yo el consentimiento, o a asistirlo, porque soy una persona con un vínculo afectivo. O referente afectivo conforme a esa ley, porque justamente habla de que los niños, niñas y adolescentes, cuando son separados de su familia, pueden ir con sus parientes, con su familia ampliada, o con un referente afectivo. Es decir, la madrina, el padrino, el mejor amigo de la madre, el mejor amigo... Eso, gente que forma parte de la vida cotidiana. Por lo cual se amplía esta cuestión justamente para garantizar este derecho, el ejercicio de este derecho. Perdón. ¿Cómo se aplica todo este artículo 26 a las prácticas de salud sexual y reproductiva? Bueno, claramente lo que dice esta resolución 65 dice que todos los métodos anticonceptivos, incluyendo los implantes de, por ejemplo, el DIU, no son prácticas invasivas, porque no comprometen de manera grave la salud. ¿Puede agarrarse una infección? Sí, pero lo que puede ser grave es la infección, no colocar el DIU. Por lo cual, acá no hay que pedir asistencia a los progenitores. Una adolescente puede ir a ponerse el DIU sin ninguna autorización de nadie. Ello implica, dice que desde los 13 años, las personas pueden acceder a los métodos anticonceptivos, como también al diagnóstico de HIV, al test de embarazo, etc. Ahora, ¿qué dice la ley de identidad de género? Porque ahora va a venir el cruce entre este artículo 26 y la ley especial. Dice que en su artículo 5, que cualquier cuestión de cambio de identidad de género de personas menores de edad, esa persona debe iniciar el trámite en el registro civil para la rectificación registral
a través de sus representantes legales, y con expresa conformidad. Es decir, el adolescente, la persona menor de edad, debe ir al registro civil junto a sus representantes legales que tienen que dar el consentimiento. Y dice que cuando hay una digamos, contradicción entre lo que pide la persona menor de edad y su representante legal, o se niegue o sea imposible obtener ese consentimiento, deben ir a la justicia con la figura del abogado del niño. Esto es lo que dice la ley. Por lo cual hay que, digamos, analizar esta cuestión. Porque la resolución 65 viene a completar esto, que fue post entrada en vigencia del código, y dice: dado que se considera que las prácticas de modificación corporal relacionadas con la identidad autopercibida son prácticas del cuidado del propio cuerpo, se descarta la aplicación del criterio etario de la ley especial. Entonces, lo que viene a decir la resolución es que para todas las cuestiones que tienen que ver con las terapias hormonales o las intervenciones quirúrgicas, se debe aplicar el criterio del Código Civil y Comercial. Es decir, a partir de los 16 se toman como si fuesen adultos. Menores de 16, si son invasivos con la asistencia de los representantes legales, si no son invasivos, solos. Por lo cual, y otra cuestión de personas menores de edad, que tiene que ver con ya la actuación en los registros civiles, acreditar mínimo 18 años si sos mayor, si sos menor, acompañar el consentimiento o la asistencia de los progenitores, solicitar el cambio de partida de nacimiento y de DNI y elegir el nombre con el prenombre con el cual se solicita hacer la nueva inscripción. Ahora, vamos a ver qué pasa en todo esto en la realidad, porque hasta acá es todo legislación. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo se fue implementando esta cuestión en la jurisprudencia y en las prácticas, ¿no? Primero, números. Poco viejos, pero sirven. 2012 es una encuesta piloto que sale del INDEC, donde dice que el 32.5% de los encuestados manifestó haber expresado socialmente su identidad de género antes de los 12 años. Y entre los 13 y los 17, el 47.8%, esto claramente en población trans, obviamente, ¿no? No es el 32% de toda la población, sino en población trans, el 32% pudo evidenciar su identidad de género y expresarla ante los 12. Y el 47.8% entre 13 y 17. Por lo cual tenemos que el casi 80% lo hizo siendo menor de edad. Y esto también es importante pensarlo, porque pareciera que uno va a cambiarse de género cuando es mayor de edad. Y no, la mayoría de la gente ya empieza a poder expresarlo socialmente siendo menor de edad. Y esta encuesta o digamos, números que nos vino a traer en 2012, viene, digamos, de alguna manera a afianzarse en 2017 con el informe de Revolución de Mariposas, donde el Ministerio Público de la Defensa Nacional dice, casi el 70% de las encuestadas, porque eran mujeres trans y travestis, dijo haberse alejado de su familia cuando todavía no era mayor de edad. Y que el 92.2% de estas mujeres trans o travestis dijo haber expresado una identidad de género distinta de la asignada al nacer desde los 13 años o antes. Sin embargo, la mayoría asumió socialmente su identidad entre los 14 y los 18. Miren cómo también el proceso de todo esto lleva tiempo, pero lo interesante es que la gran porción de personas trans suceden socialmente antes de llegar a la mayoría de edad. Por lo cual es importante pensar en cómo se ejercen estos derechos siendo menor de edad. Ahora bien, ¿qué hizo la justicia frente a esto? Porque la ley la tenemos, ahora ha habido conflictos. Entonces, ¿cómo la justicia viene a resolver? Este es un caso de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, del año 2015. Nace en 2001 una niña, una niña en ese momento, hija de y de. Se consigna sexo masculino, nombre de varón. A los 5 años se identifica como mujer, concurre a la escuela, todo como su nueva identidad de género, que la expresa libremente. Ahora bien, la señora se presenta en la justicia con el patrocinio de una abogada, junto al adolescente, y solicita autorización judicial ¿para qué? Para modificar registralmente la partida de nacimiento, porque en realidad ella se autopercibía mujer, se expresaba libremente, aún en la escuela también, pero su documento y su partida de nacimiento la seguían llamando como varón cuando nació. ¿Qué hace? ¿Por qué van a la justicia?
porque si no fuese que haya una contradicción, no haría falta, porque si va la persona menor de edad con sus progenitores al registro civil y se modifica. Ahora, ¿por qué van a la justicia? Porque el progenitor de esta niña o de esta adolescente no quiere prestar el consentimiento para la rectificación. Por lo cual hay una conflictiva entre padre y madre. Muy bien. Se presenta el asesor de incapaces, o el asesor de menores, o el Ministerio Público, mejor dicho, para no decir incapaces o menores, que no me gusta, y pide que se le corra traslado de este pedido al progenitor y que a la joven se designe abogado para ella, abogado del niño. ¿Qué dice? ¿Qué pasa que dice la justicia? Primero, dice, hay que pensar en dos principios centrales: el interés superior del niño y su capacidad progresiva. Y deben relacionarse o analizarse en íntima vinculación con la identidad sexual y de género y, en definitiva, con la dignidad y la libertad de la persona humana. Por lo cual dice, esto es lo que yo voy a analizar en el caso. Es cierto que el paradigma cambió sustancialmente, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes con recorrido del tiempo. Todo lo que venimos hablando, que no hace falta repetir, habla de la diferencia entre sexo y género y toma una audiencia con la adolescente. La adolescente, ¿qué dice? Tengo mi decisión tomada de cambiar mi documento de identidad, yo me considero una mujer, dice que está yendo al hospital de la Ciudad de Buenos Aires donde está haciendo un tratamiento hormonal, donde le recomendaron hacer tratamiento psicológico, dice que que quiere agregarse un tercer nombre al ya elegido por cómo se autopercibe ya en su vida, por lo cual todo está claro de que el adolescente claramente quiere ejercer estos derechos. Por lo cual dice la jueza, vale destacar que siempre frente a mí estuve en presencia de una niña y eso al día de la fecha no ha cambiado. N cuenta con 14 años de edad, se ha manifestado libremente y con total naturalidad frente a la suscripta sobre su sentir, siendo acompañada en su decisión por su madre, solo quiere poder adecuar sus papeles a su género. Sabemos que la identidad se construye desde los primeros años de la existencia de la persona y los niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de expresar su verdadero género, el cual es una construcción cultural que muchas veces no coincide con el sexo biológico. Entonces resuelve, obviamente, hacer lugar a la petición de la joven adolescente. Este fue un caso, digamos, simple, pero que debió judicializarse. Este es otro caso de 2018 que se judicializa en Chaco, pero acá la que se presenta a la justicia no es la progenitora del adolescente. Acá se presenta la asesora de menores, diciendo que se le acercó a la asesoría una adolescente que se autopercibe como tal, donde pide que se rectifique su partida de nacimiento. ¿Por qué va a pedir ayuda y por qué ella inicia esta acción de carácter principal y no complementaria como habitualmente tiene el Ministerio Público? Porque la progenitora, dice la chica, a pesar de tener aceptada la situación, se rehúsa a darle el consentimiento y además el progenitor no acepta su autopercepción, por lo cual no brindaría su consentimiento. Por lo cual acá tiene una doble negativa. Entonces lo que hace la jueza, la asesora inicia el proceso, la jueza fija una audiencia con los progenitores, se presenta el padre da su consentimiento, la madre no aparece, y justamente lo que habla la jueza es cuál es el rol de la justicia de las familias, justamente pensando en la garantía y aseguro de la efectivización de los derechos, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Por lo cual dice, tengo una identidad de género, yo me garantizo de que esta adolescente se siente o se autopercibe como mujer, tengo el asentimiento del progenitor, por lo cual resuelve hacer lugar a la acción y ordena la rectificación registral. Tenemos otro caso, pero acá este es tremendo, porque acá hay una cuestión más. Este es un caso del Juzgado de Paz de Lobos, provincia de Buenos Aires. Acá se presenta el progenitor y la abuela paterna de esta adolescente, denunciando por violencia familiar a la progenitora de esta adolescente, porque la denuncian porque le dice que le imponen determinada identidad de género. Dice que la está obligando a cambiar su género. Por lo cual se presenta la señora, denuncia cuestiones vinculadas al régimen de comunicación, y dice que, al revés, que el progenitor y la abuela paterna no respetan la identidad de género de su hija. Por lo cual hay denuncias de violencia cruzadas. ¿Qué dice la jueza? Primero, dice, en los casos de violencia,
Dice, las situaciones denunciadas que tienen vinculación con el régimen de comunicación de J y su progenitor no están comprendidas por la normativa específica que habilita la intervención de este juzgado, pues es un juzgado de paz. Eso lo manda familia. Ahora bien, dice, cuestiones que tienen que ver con la identidad de género. Dice acá, hay que desjudicializar el ejercicio de derechos, pero como hay una contradicción, pues entonces debo participar de este proceso. Tengo la competencia. ¿Cuál sería la cuestión a resolver? Claramente dice, decidir sobre el modelo de ejercicio de la responsabilidad parental, decidir sobre el derecho de J al reconocimiento de su identidad de género. Ambos me parece que darían lugar a una intromisión estatal inaceptable. Dice, la conclusión de la psicóloga del juzgado es clara. No es posible determinar si la inclinación de J, inclinación horrible, en cuanto a su identidad de género, está o no impuesta arbitrariamente por su progenitora. Aunque también es claro que la progenitora ha excluido al progenitor en el abordaje de dicha situación, que la exclusión del progenitor respecto a las cuestiones de su hija afecta a su desarrollo subjetivo, y que la existencia de un entramado conflictivo entre los progenitores dificulta el ejercicio de la función parental. Tales cuestiones, estimo, deberán ser abordadas en el marco de una terapia individual. Por lo que hace es intimar al señor que se abstenga de efectuar todo acto de perturbación contra la chica, su hija, intimar al señor y la abuela a que se abstenga de efectuar todo acto de perturbación u hostilidad recíproca Fede, ¿estás ahí? Porque se cortó la imagen. Chiques, no se desconecte nadie, nos tomamos 5 minutitos para solucionar el inconveniente técnico con Fede, ¿sí? Ya continuamos. Ay, acá estoy de nuevo. Dios, perdón. Ahí estás. Ahora se reinició el coso del Wi-Fi. Bueno, en fin. Perdón, acá estoy. Acá estoy. Bueno, y el último fallo que me interesa, paso este que es un embole, porque si no, por el tiempo. Este que es algo insólito, ¿no? Va, insólito no, porque siempre estas cosas pueden pasar. Es un expediente, un fallo del año 2020, justo antes de que empiece la pandemia, un amparo en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde el Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad de Buenos Aires y el doctor Tal, en su carácter de postulante al cargo de defensor de niños, niñas y adolescentes, que por suerte perdió, promueven una acción de amparo contra el Ministerio de Salud, Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que se deje sin efecto todas las prestaciones que están incorporadas dentro del piso del plan médico obligatorio de inhibidores de la pubertad para ser utilizados por los efectores de salud del sistema público y las obras sociales. Dicen que la inhibición de la pubertad no es una práctica para reasignar sexo o género y por lo tanto no está incluida en el artículo 11 de la 2743. Entonces su único fin es provocar la infantilización compulsiva del indefenso infante e impedir que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios propios de su sexo biológico. Todo un delirio, ¿no? Por suerte, ¿qué le dice la justicia? Dice, acá tiene que haber un bien jurídico tutelado. Dice, y tiene que haber un caso, un asunto, donde la gente que está planteado tiene que ser parte. Dice, acá no hay nada de eso. Por lo cual, como no hay caso, rechazo la acción. Y ahí quedó, por suerte. Pero digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque una vez dicen que no, y otra vez dicen que no, y otra vez dicen que no, hasta que te toca un juez que dice que sí. Y ese es un problema. Porque estas personas que piensan esto se sienten muy amenazadas en su forma de ver la sociedad, digo, ¿no? Entonces, no paran. Esto pasa lo mismo con los celestes, los verdes, digo, ¿no? Verdes y celestes, o sobre todo con los celestes hoy. Digo, tratan de impedir, de impedir, de impedir. Esto es igual. Hasta que alguien les dice que sí. Digamos, los celestes post-ley de aborto han conseguido que jueces en muchas provincias le digan la no aplicación de la ley. Esto es igual. Entonces, y esto es un amparo, intentó un amparo colectivo, es decir, prohibir para toda la ciudad de Buenos Aires que se utilice o que se cubra dentro del plan médico obligatorio estos tratamientos. Por lo cual, hay que estar atento, no hay que perder de vista de que uno piensa que como conquista derechos ya está, en realidad hay que conquistarlos y después cuidarlos. Esto en definitiva, ¿no? Así que nada, estos encuentros siempre celebro porque somos todos que creo estamos en la misma, entonces está buenísimo que podamos intercambiar nuestras experiencias y demás. Segundo tema, sí, rápidamente en 10 minutos o 15, ¿cómo se puede acceder a la paternidad, maternidad por gestación por sustitución? Primero, ¿qué es la gestación? Acá van a encontrar un montón de conceptos. Yo creo que este es como el más abarcativo de todas las que hay y la más razonable y coherente, que es una técnica de reproducción especial. ¿Por qué? Porque necesitamos una tercera persona que va a actuar como persona gestante. Y esa persona gestante lo que va a hacer es gestar un embrión de otros, u otras, otro u otra, y esa persona que vaya a nacer de esta gestación va a tener vínculos jurídicos de filiación ¿con quién? No con la persona que gesta, sino justamente con quienes tienen la voluntad procreacional, como dice las técnicas de reproducción en el Código Civil y Comercial. Tenemos dos tipos de gestación por sustitución. Una de tipo tradicional y una de tipo parcial. La de tipo tradicional, en definitiva lo que sucede es que la persona gestante además aporta los óvulos. En cambio, la gestación de tipo parcial, la gestante no aporta sus óvulos. El óvulo va a ser de quien tiene voluntad procreacional o bien de una donante de óvulos en caso de que no haya una mujer en esta pareja o de que no tenga óvulos la mujer que está en esta pareja o en este proyecto parental. Lo interesante de esto es que ningún país que regula la gestación por sustitución elige la de tipo tradicional. Es decir, que en ninguna ley del derecho comparado y ningún proyecto de ley argentino se pensó en que la gestante aporte material genético. Es decir, que siempre va a estar disociada la gestación del elemento genético y ni hablar de la maternidad, ¿no? Ahora, la cuestión que tenemos desde lo jurídico es ¿qué hacemos con este artículo? Porque es cierto, la gestación por sustitución no está regulada. Artículo 19 de la Constitución, todo lo que no está prohibido está permitido. Muy bien, no está prohibido, por lo cual se puede hacer. Ahora, los jueces y las juezas, cuando piensan en cómo determinar la filiación de este niño o niña que vaya a nacer o que ya nació, se encuentra con un problemita en el Código Civil, que es este. Dice, los nacidos por técnicas de reproducción son hijos de quien dio a luz. Nos ayuda algo. Y del hombre a la mujer que también prestó el consentimiento. Es decir, que por lo menos tienen que prestar el consentimiento ambos. Y la gestante consentimiento no va a prestar.
porque no es parte de ese proyecto parental. Ahora bien, ese de quién dio a luz, algo hay que decir. Entonces la pregunta que corresponde hacer acá es si este artículo es constitucional convencional. Entonces vamos a ver que la jurisprudencia ha dicho en innumerable cantidad de casos que este artículo no pasa el test de convencionalidad y de constitucionalidad. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la gestación por sustitución? Son todos de derechos humanos. Justamente por eso ese artículo, entiendo, es inconstitucional y anticonvencional. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de la gestación por sustitución tienen que ver con el interés superior del niño, el niño que vaya a nacer, en caso de que nazca uno, justamente a que su vínculo filial esté en cabeza de quienes tuvieron la voluntad profesional y no de la persona gestante, el derecho a fundar una familia, y ese derecho a fundar una familia enganchados con todos los demás. Con el derecho a la salud sexual y reproductiva, es decir, a elegir qué tipo de familia uno quiere formar, si tiene deseo de procrear o no, cuántos hijos quiere tener o no, y además de gozar de los beneficios de la ciencia como derecho humano, justamente para garantizar ese derecho a formar una familia. Es decir, las técnicas de reproducción son una forma de poder garantizar ese derecho. Y además, con el principio de igualdad o discriminación. ¿Por qué esto es importante? Porque claramente una pareja de dos hombres o un hombre sin pareja, la única forma de llegar a acceder a la paternidad es mediante la gestación por sustitución. Ustedes me pueden decir, bueno, pero tiene la figura de la adopción. Sí, es cierto, como todos los demás. Y además acá también hay que hacer una cuestión, ¿no? De la realidad. Sabemos que están los registros de adoptantes, pretensos adoptantes, que todo el mundo se inscribe, bla. Ahora, tenemos una pareja de dos hombres. Y ni hablar con una pareja con un miembro trans, te saltean. Y eso es un tema. Digamos, porque quienes están en contra te dicen, no, bueno, pero está la adopción está para todos, principio de igualdad, sí, genial. Anda a encontrar a cuántas parejas de dos hombres o a cuántas parejas con una persona trans en esa pareja o dos le dieron un pibe en adopción. Mínimos casos. Mínimos. Siempre parecen las familias de segunda. Que no pasa con la familia de dos mujeres o con una familia monoparental con una mujer. Y eso también tiene que ver con los estereotipos de género. Porque si hay mujer, las mujeres naturalmente entienden más de los pibes, porque la madre es natural. No, eso es una construcción cultural. Por lo cual miren cómo los prejuicios también van, digamos, cercenando otros derechos. Los derechos de todos, en realidad. Las mujeres también las ponen en un lugar incómodo, en este sentido. Por lo cual, todos estos derechos humanos hacen que sean argumentos a favor de la gestación por sustitución. Y la otra es la fuerza de la realidad. Es cierto que antes teníamos 2 casos y que hoy tenemos 69 casos en Argentina, más todos los que se hacen afuera, ¿no? Argentinos que van a Estados Unidos, que van a Ucrania, que van a India ya no más, que van a Camboya, que van a México, que van a Tailandia. Bueno, todos esos, más los 69 casos que sucedieron en Argentina. Es cierto que hay argumentos en contra, que esos argumentos son fuertes, sobre todo uno. Los primeros dos pavadas, que ya no se escribía más, porque eso era al principio, que el contrato de gestación es inmoral, primero no es un contrato, pero además, hablar de contratos inmorales o morales, estamos en problemas. Uno puede decir que el contrato puede ser lícito o ilícito, que tiene un objeto prohibido, pero hablar de un contrato inmoral parece que no tiene razón de ser. Cuando vemos quiénes escriben esto, vamos a entender por qué dicen contrato inmoral, ¿no? La segunda cuestión, violación del principio madre cierta es. Y acá tenemos también una cuestión. Madre cierta es esto de madre es la quien da luz. Esto viene del derecho romano, que se viene sosteniendo en el tiempo y se aplica para la filiación por naturaleza o filiación biológica. Está bien, viene una cuestión de la naturaleza. Una relación sexual entre dos personas que pueden procrear juntas, nace un niño, esa mujer o esa persona que dio a luz es un progenitor o progenitora de ese niño o niña que nació. Genial. Ahora, cuando hablamos de técnicas de reproducción, especialmente gestación por sustitución, ¿podemos utilizar cuestiones tan tradicionales del derecho o tan históricas del derecho para resolver cuestiones que tienen que ver con el siglo XXI? Es imposible. Al derecho romano nunca se le hubiese ocurrido pensar en hacer técnicas de reproducción. Por lo cual, entender esta figura con normativas o con principios jurídicos antiguos no tiene razón de ser. Y se entendió esto, por lo cual ya empieza a perder fuerza este argumento. El tercero es el supuesto valor de la etapa prenatal. Esto acá también, por ejemplo en España, es muy fuerte este argumento, que en Argentina aún no lo es.
que tiene que ver con qué le significa en la psiquis del niño o niña que nazca separarse de la persona que lo gestó al momento del nacimiento. Si hay una cuestión más fisiológica o psíquica o neurocientífica que le genere un daño. Y los estudios que hay dicen que esto no ocurre. Pocos hay. Pero los que dicen que no ocurre. Es cierto que desde los sí, la persona que gesta, cuando lo desea, se conecta. Cuando lo desea. Pero cuando no lo desea, no se conecta. Si no, no quisiera nadie abortar, no quisiera nadie abandonar a sus hijos cuando nacen, digamos. De hecho, hay estudios, o entrevistas, o estudios de campo, que se hacen a personas que actuaron como gestantes, y te dicen que no se conectaron, porque no eran propios. Y esto también tiene un sentido, digo. Entonces, usar este argumento como contrario, parece que tampoco es un argumento. Ahora, el último es el gran argumento en contra. Y de la cosificación del cuerpo de las mujeres, y el cuidado del cuerpo de las mujeres, y la comercialización, o cómo el mercado viene a utilizar a las mujeres para esto, este es un argumento que hay que cuidar mucho. Y ahí está el debate, me parece. Yo siempre digo, yo estoy a favor de regularla. Me parece que prohibiendo no protegemos a las mujeres vulnerables, porque pasa igual en un mercado negro, por lo cual es peor. En el silencio pasan las cosas que pasan. Digamos, que tenemos una amiga que lo hace, que tenemos una prima que nos ayuda, que tenemos una cuñada que es recopada, pero también tenemos mujeres que se conectan por Facebook, por las redes sociales, que se encuentran en la calle y que lo hacen. Y que como no hay ley, no se controla qué pasa. Y me parece que ahí está la gran discusión de cómo regular cuando regulemos. Porque la verdadera protección está en una buena regulación. Si no se regula bien, pues entonces vamos a caer en que el mercado nos va a imponer reglas y quienes ponen el cuerpo siempre son las más vulnerables. Y, como yo recién les decía, las opciones son prohibir, regular favorablemente o silenciar como hacemos hoy. Argentina está en el silencio, pero tenemos una cuestión. 69 casos, 62 casos, 69 sentencias, con datos, me parece, importantes de decir. 60 casos son de personas que tienen un proyecto biparental, es decir, que son parejas. 2 son proyectos monoparentales, uno es una mujer sin pareja, otro es un hombre sin pareja. De los 62 casos, 37 son personas casadas, 23 son parejas en convivencia y 2 sin pareja. 46 casos de parejas heterosexuales, 14 de personas del mismo género y 2 sin pareja. Y el vínculo con la persona gestante es que el 74% tiene una relación de parentesco o de un vínculo afectivo muy fuerte y sostenido en el tiempo con los que tienen voluntad procreación. Es decir, y el otro 26 no es que sean desconocidos, pero sino que de las sentencias no surge. Digamos, por ejemplo, hay uno de Rosario que es una chica que vendía tortas en la puerta de la misa del Padre Ignacio, donde iba esta pareja a pedir quedar embarazada, y les dio tanta lástima 4 o 5 veces que se vieron, que lo hizo por ellos. Bueno, puede haber sido desde el afecto, no digo que no. Ahora, no había un vínculo afectivo fuerte y sostenido en el tiempo. Por lo cual, son esos casos que nos quedan ahí en un gris. Algunas cuestiones de la jurisprudencia de acá, sí, me voy a plantar como última cuestión en esta, que hay 3 casos de los 69 sentencias, o 62 casos, vamos a decir, hay 3 solamente que no tienen sentencia firme. Y esos 3 casos son de parejas de 2 hombres. Y eso tampoco es casualidad. No podemos pensar que es casualidad. Porque además, con una cuestión extra, en los 3 casos intervino el mismo defensor de menores, que fue quien apeló las sentencias. Por lo cual, hoy tenemos, en estos 3 casos, hoy ahí ese 2 es un 3, tenemos que esperar la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La foto ya también es vieja, porque a partir de la semana del viernes ya nuestra ex miembra no está más, por lo cual veremos qué pasa en el futuro. Por lo cual estos 4 muchachos tendrán que resolver qué pasa en estos 3 casos. ¿Cómo llegaron estos casos a la Corte Suprema? El primer caso es una pareja de 2 hombres. Voy a empezar más atrás. Un señor solo, un señor sin pareja, va a Estados Unidos y hace una gestación por sustitución en Estados Unidos. Tiene una hija, esta niña nació, todo bien, todo pago como se hace en Estados Unidos.
Viene en Argentina, él sigue viviendo solo, la cría, la cuida de su hija, bla. Se pone en pareja con otro flaco. Deciden hacer una gestación por sustitución. Una amiga de uno de ellos decide gestar para ellos. Se implanta 2 embriones y en esos 2 embriones prenden los 2 y nacen 2 niños. Ellos van a la justicia, no inscriben a los niños, van a la justicia y lo que dicen es, señora jueza, venimos a solicitar, se inscriba a estos niños a nombre nuestro, esto es un caso de gestación por sustitución y la gestante no es la madre. Somos nosotros los padres. Muy bien. Vista el defensor de menores lo cita a una entrevista y dice, ustedes en la demanda pusieron que usted, señor, tiene una hija nacida en Estados Unidos. Sí. Inicie otro expediente de adopción de integración para que los 3 hermanos queden con doble vínculo filial. Estos 2 por gestación por sustitución y esta mayor, hija suya, más adopción de integración como pareja de su padre. Genial, buenísimo. Sale la sentencia en primera instancia, la sentencia sale adopción de integración y gestación por sustitución. Ese defensor apela a la sentencia y dicen, de ninguna manera esto es gestación por sustitución. Ellos mismos pidieron adopción de integración. Esta señora madre entrega adopción a sus hijos. Va a la Cámara y la Cámara le dice, tiene razón. Revóquese la sentencia, resuelva la adopción por integración de los menores, de los niños, niñas, a favor del señor tal. Y ellos y la gestante van a la corte. Pero miren la fecha, 2016. 5 años en la corte. 5. Sin resolver esta cuestión. ¿Qué significa esto? Que hay 2 niños, una niña y un niño, que tienen una partida de nacimiento provisoria. Más vulneración de derechos, casi imposible. No contentos con esto, también hay que decirlo, este matrimonio, ya casado, hace una nueva gestación por sustitución con otra amiga que quiere gestar para ellos. Se implanta un embrión, nace un niño. Inician igual este proceso de gestación por sustitución, toca la misma jueza dice, es un caso de gestación por sustitución, y el mismo defensor apela a la sentencia. Va a la misma sala, y la sala le dice, esto es un caso de gestación por sustitución. Y el defensor apela a la Corte. Por lo cual la Corte tiene, de 2018, la Corte tiene 2 casos, de la misma familia, de la misma jueza, del mismo defensor, de la misma sala, pero con 2 sentencias distintas. Una que dice que no, y una que dice que sí. Tendrá que resolver esta cuestión, porque estos 3 pibes, de la misma familia, están con algo provisorio, por lo cual tendrán que resolver. Y el tercer caso es un caso similar, la primera instancia dice que sí, de 2 hombres también, la Cámara revoca con argumentos insólitos, porque la Cámara ahí dice 2-1, la mayoría dice está prohibida la gestación por sustitución, porque si bien no está prohibida expresamente, un poco así, cuando se quitó del anteproyecto de reforma el 562 que regulaba la gestación por sustitución, se incorpora al 562 quien da luz. Entonces, quien dio luz significa que restringió a que los nacidos solamente son el vínculo es con quien dio luz, por lo cual entienden que se prohibió. Y la minoría dice, no, principio de reserva, artículo 19, por lo cual ahí está también en debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2020. Veremos qué pasa. Supongo, presumo, que deben estar esperando que salga la ley, pero la ley nunca se debatió, por lo cual estamos en un problemón. Y para terminar, tenemos 3 proyectos de ley hoy vigentes. Ya pasaron 8 que perdieron estado parlamentario, hoy tenemos 3. Uno del exdiputado Lipovetsky del Frente Cambiemos del 2019, uno de la diputada Gabriela Esteves del Frente de Todos del 2020 y uno del senador Cobos de Juntos por el Cambio del 2020. Acá, entre el de Lipovetsky y el de Esteves son bastante similares, el de Cobos es distinto, pero lo bueno es que los 3 piensan en regular favorablemente. ¿Cuál es la diferencia entre el de Cobos con los otros 2? El de Cobos dice acuerdo de partes. Si las partes hacen un contrato y están de acuerdo, que vayan con ese contrato, lo hagan al centro de fertilidad y se termina la cuestión. Y después se inscribe a nombre de quienes tienen voluntad procreacional, quienes firmaron el consentimiento. Lipovetsky y Esteves lo que dicen, no, dicen, tenemos que garantizar que se cumplan determinados requisitos. Y ese control de legalidad lo debe hacer el Poder Judicial. Por lo cual lo que piden es una intervención judicial de manera previa a hacer todo el procedimiento médico. Y que el control de legalidad la justicia haga
va a ser sobre algunos requisitos que el proyecto de ley establece, entre ellos que no haya ánimo de lucro, que la gestante tenga una plena salud física y psíquica, que tenga un visto bueno psicofísico, que haya tenido un hijo propio, para entender qué significa pasar por un embarazo, por un parto y por un puerperio, que las únicas que pueden saber son quienes pasan por esto, que no haya recibido retribución, que resida en la Argentina 5 años de manera ininterrumpida, excepto que sea argentina, y algunos requisitos también para para los pretensos progenitores. Que una compensación a favor de la gestante, pero compensación no pago, sino una compensación que la autoridad de aplicación va a establecer, teniendo en consideración qué es lo que ella dejó de hacer. Si tuvo un embarazo riesgoso, sí, esta cuestión. Que se le garantice la cobertura médica, que se le contrate un seguro de vida a favor de la gestante. Todas estas cuestiones para garantizar justamente la mayor protección a esta mujer. Así que en esto estamos, vamos a ver qué pasa con estos proyectos. Espero que el año que viene se trate alguno. Y como decimos acá, como dice Benedetti en su famosa obra Dos cielos, sé que el sol es el mismo, que la lluvia y los hongos son los mismos, pero el futuro es otro más compulsivo y arduo, con épocas que están aún por inventarse. Estos son los desafíos que tenemos, estos y muchos más, porque todo el tiempo esto, ¿no?, se va moviendo y es buena hora. Así que desde acá, nada más. Muchas gracias y listo. ¿Alguna pregunta, algún Bueno, comentario? espectacular. Muchas gracias. Increíble, súper claro. Bueno, gracias. Chicas, chiques, preguntas. Dejamos habilitado el mic para el que quiera hacer preguntas. Yo por mi parte justo te quería preguntar el Dale tema nomás, rompe el hielo. de, Dale. de los proyectos, si había alguno con estado parlamentario y si vos tenías alguno, digamos, preferido de los que se habían presentado, porque en su momento, cuando fue el tema de que sacaron el artículo del código, que se había elaborado tanto en eso, parece que muchos de los proyectos que se presentaron no contemplaban el espíritu, Sí, digamos, ¿no? sí. Yo entiendo que a ver, que el de Esteves es el mejor, el de Gabriela Esteves, no porque el de Lipovetsky sea malo, porque la verdad que son bastante parecidos. Ahora me parece que el de Esteves es un poco más amplio. Entonces garantiza un poco mejor los derechos, sobre todo de la persona gestante. Entiendo que el de Cobos, a mi criterio, que no sea judicial en un principio, me hace ruido, porque esto me parece que si estamos pensando en también a la protección de las mujeres gestantes o de las personas gestantes, en principio tiene que haber un control de legalidad, por lo menos para el inicio. Después, si esto hay una cultura de la gestación, bueno, podemos pensarlo, pero yo no quiero una gestación por sustitución como en Ucrania, donde los centros de fertilidad se cobran 100.000 euros y a la gestante le dan 2.000 y la tienen casi como una esclava y se lo hace 15 veces, no importa, si se muere, no importa. Yo no quiero eso para Argentina. Yo estoy a favor de la gestación por sustitución, pero cuidada, garantizando los derechos, sobre todo de la mujer o de la persona gestante, que es quien va a poner mucho más, digo, ¿no? Entonces, pensarla en una onerosa, que no haya un control del estatal, que no haya. A mí me da miedo. Por eso pienso Sí, que el Esteves es el mejor. sí, no solo por el tema, como vos decís, lo de Ucrania, que muchas veces bueno, se han comentado, incluso en la facultad Sí, cuando se hablan de estas temáticas, sino también de la desigualdad de nuestro país para eso, ¿no? total. Y del acceso de determinadas parejas a determinados derechos que otras, por supuesto, que no lo pueden tener. Totalmente. Si se va a basar obviamente, una cuestión onerosa. Tal cual. Y además, ¿sabés qué? También me parece a mí que uno tiene que dejar de romantizar estas cuestiones, ¿no? Porque todo el mundo que habla del alquiler de vientre piensa en Marley. Sí, Y total. Marley no es la gente del día a día. Marley es el tipo que pudiera pagar 200 lucas, que eligió quién iba a poner el óvulo, él puso el esperma, que es divino y hermoso, que hace un Si el Instagram pibe va a genial y ser que todos decimos rubio, de que ojos celestes. y todos decimos qué divino Mirko y un amor, digamos, todo bien. Pero esa no es la realidad de la gente. La realidad de la gente es otra. Entonces me parece que en ese sentido uno romantiza pensando en Marley, Flavio Mendoza, Florencia Aravé, y no son los casos de la gente común. La gente común es otra. Es que tiene que romperse el lomo para juntar la plata, es que no sabe dónde golpear la puerta, es que encontró justo una amiga que le va a hacer de onda.
y todo lo que significa, y los nervios de, porque además los prejuicios, ir a decir al trabajo, ¿no? Voy a tener un hijo, pero no va a gestar mi mujer, va a gestar otra. ¿Cómo? Todos esos miedos que la gente enfrenta no son los de Marley. Por Digo. supuesto. Entonces, Marley tendrá lo suyo, digo, no lo quiero, ¿no?, minimizar, digo, pero distinto. No, pero es el modelo de Estados Unidos, básicamente, incluso Exacto. donde vos podés ir a elegir, si no es material genético todo tuyo o de tu pareja, el color de ojos que va a tener, el color de pelo, como Por si lo menos quién va a hubieras... poner el óvulo, tal cual, tal cual. Entonces me parece que eso, hay como unos cortos que hace Peto Homenaje en una página, una aplicación que se llama cont.ar, contar, bueno, Sí, que es sobre familias. Si una familia es, no me acuerdo el nombre, pero es un caso de gestación por sustitución en el conurbano bonaerense, ¿no? Es una familia que está la chica y su mamá. La chica tiene una pareja, muy jovencita, queda embarazada y a los 38 semanas tiene una pérdida, pierde su embarazo, pero además pierde el útero, por lo cual pierde su capacidad de gestar. Y frente a la desesperación de ella y de su familia, la mamá le ofrece gestar ella, o sea, la abuela a su nieto. Y bueno, y es una mujer que tenía casi 60 años, que era muy riesgoso, que se animó y que salió bien. Podría haber salido mal, salió bien. Entonces hacen la entrevista con el nene, qué sé yo. Entonces, la verdad que es muy, 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 muy lindo, pero muy triste al mismo tiempo, ¿no? Porque, digamos, todo lo que, el camino no fue fácil, digamos, ¿no? Y además, uno ve la realidad socioeconómica, cultural de esta gente con todo el amor del mundo, pero no es Merley. Es una familia que no tenía piso en la casa, pero que así y todo se jugó para hacerlo y salió bien. Y por ahí salió mal, porque la mamá decía, yo podría haber muerto. La enfermera me decía, ¿cómo hizo esto? Lo hice, pero yo basta ver bien feliz a mi hija, fui por todo. Bueno, salió bien, por suerte y todo. Pero es duro. Entonces, bueno, esto de desromantizar, me parece, también es importante. totalmente. Y yo te quería hacer otra pregunta respecto a la figura del abogado del niño. La verdad que los que hacemos Dale. derecho de familia todos los días, a veces es una figura que incluso juega en contra, por lo menos en la provincia de Santa Fe, en el sentido de que muchas veces una está representando a la mamá y al niño, por ejemplo, Sí, y la otra parte mete la figura del abogado del niño como un obstáculo, como si fuera un defensor general que estamos llamando para que se aboque solamente a representar al niño en el proceso como un tercer abogado. Incluso me ha pasado de tener audiencias donde se presenta tal o cual abogado del niño de la lista del colegio de abogados que ni siquiera tuvo un contacto con el niño ni leyó el expediente. sí. Bueno, a ver, hay que diferenciar para mí dos cuestiones. Una es eh, si hay, digamos, si el niño tiene o niña tiene un derecho en contradicción con sus progenitores. Porque si no es así, no corresponde a la figura de abogado del niño. Porque, de hecho, Claro, el principio es que sus representantes legales ejercen por sí sus derechos, por totalmente. él, ¿no? Y me parece que lo importante acá de ver si es una maniobra para dilatar el proceso y para. Ahí lo tiene que hacer el juez y la jueza y decirle no hay lugar a la designación de abogado del niño, porque no es obligatoria, es un derecho. Pasa que yo entiendo, coincido con lo que me decís y lo veo. Eh, Sí, en es ese un tema. sentido incluso ha sido después, lo que pasa que, bueno, las sentencias en familia no causan estado, entonces es todo un No, claro, tema, porque como que ese mismo expediente, incluso luego de tener sentencia, se sigue tramitando desde la otra parte, que aparte me parece que son abogados que hacen otra rama del derecho y se nota eso porque en la contestación de la demanda me negaron, al obvio. negar todo, me negaron hasta el vínculo filial, para que te des una idea, Niego, increíble. niego, niego. Como si fuese un accidente de tránsito. Claro, Exacto, niego todo, hasta la partida de nacimiento. muy Eh, bien. Así que nada, estoy con esto y ya creo que esto va a llegar a la corte acá en algún momento porque es un juicio que son muchos cuerpos, hay violencia en el medio, incluso causas penales, donde tengo un juicio abreviado con esta persona y él vuelve acá. Habíamos quedado en que iba a estar privado de la responsabilidad parental, no cumplió. Bueno, determinadas cuestiones.
La cosa es que, bueno, quería saber también cómo funciona allá, o si es que, bueno, yo tengo la mala suerte que me está pasando en 5 o 6 casos todos seguidos, que me No, ponen no, estos no. abogados del niño. No, no, a ver, en provincia de Buenos Aires, por lo menos, lo que fue que es donde hay registro de abogados del niño, lo que se hace es que cuando el juez o jueza ve que hay una contradicción de derechos o una cuestión que amerite la designación de abogado del niño, decide el juez designar abogado del niño. Las Bien, partes lo pueden pedir también, pero lo que más pasa es que los jueces lo manden el oficio del colegio de abogados y digan, sorteme abogado del niño para este caso. Hay algunos casos, yo trabajo en la Cámara, por lo cual llega, bueno, muchas veces apelado lo de la designación de abogado del niño, y vemos de todo, digamos, designaciones que no corresponden, porque por ejemplo hace poco designaron el servicio de niñez, designó para un nene de 3 meses abogado del niño. Bueno, se presentó y el juez que dijo, no, no va al lugar, porque el nene no puede hablar, tiene el asesor de menores. Apeló la abogada del niño, le dijimos que no, fue a la corte, bueno, no sé qué va a pasar, ahora la corte de la provincia, ¿no? Creo que la corte le dijo que no corre. Parece que lo resolvió ese. Bueno, no importa. Después tenemos algunos que aparecen adolescentes con su propio abogado y dicen, este es mi abogado, no es abogado del niño, pero es mi abogado. Y la verdad que también, me parece que los abogados del niño ponen el grito en el cielo porque no es abogado del niño, no hizo el curso. Tienen razón. Pero la herramienta o la cuestión formal nunca puede estar por encima del interés del niño. Si viene el adolescente y te dice, mira, es el papá de mi mejor amigo, que es abogado laboral, pero yo confío en él. ¿Por qué no pensar en que puede ser él? no, a Si mí tiene me que ha ver con la persona. pasado. Me ha pasado de que Obvio. me vengan a consultar a adolescentes para que los represente, por ejemplo. Y es Tal todo un cual. tema. O vos fuiste designada abogada del niño de un pibe adolescente de un hogar. Le fue bien. Y el pibe le cuenta al que duerme al lado del che, no, una genia, Vicky, me ayudó un montón. Che, me pasás el teléfono, La pasame el maestra de WhatsApp. la escuela, me pasó con 2 Exacto, maestras de la escuela. Sí, exacto. Entonces digo, ¿por qué no pensar en que eso es beneficioso para los pibes? Pero ahora la formalidad, no hicieron la capacitación, no hicieron el curso. Bueno, no lo mandaron el oficio. Siempre el interés superior del niño, principio rector, que a veces es derecho a un ser concepto oído, mínimo. vago, pero justamente hay que llenarlo con estas cosas, parece. Pero Buenísimo. bueno, No, bueno, funciona raro en todos lados, ¿eh? Esto creo que va a llevar bien. tiempo y bueno. Bueno, acá es una herramienta para dilatar en la mayoría de los casos, porque incluso, como te digo, o sea, se han presentado en audiencia y no conocen no se entrevistaron ni con los Obvio, niños, obvio, ni leyeron los expedientes conexos, o sea, obvio, me nada. imagino, me imagino. Chicas, ¿alguna pregunta? Chiques, chicos. Yo, Me da miedo. Federico, noches. Dale, Te ¿cómo preguntar si andás? crees que, todo bien, gracias. Si crees que en algún momento vamos a poder regular relaciones que se fuguen de la monogamia. Por ejemplo, familias que tengan, no sé, más de 3 integrantes en un rol parental en función de pareja. No sé si me explico lo que quiero decir. En pareja o trieja o progenitores Claro. de un niño. Trieja. No, no, no. Claro, sí. Por ejemplo, que se puedan casar 3, por ejemplo. Sí, familias que no sean monogámicas. Ok, bien. Eh, yo creo que en algún momento va a pasar, no sé si modificar esto de que se puedan casar 3, ¿no? Lo que sí creo que puede llegar a pasar es que empiecen a reconocerse algunos derechos. Es decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia hubo un caso que se casaron 2 flacos y un tercero era la pareja. O sea, convivían los 3 y empezaron, y le hicieron una nota en el diario, le hicieron una nota en la radio, qué sé yo. Y se murió uno. Claro, la pensión era para el marido. Pero el marido dice, che, yo no soy yo solo, soy yo y él. Entonces hubo una cuestión y le hicieron lugar al 50 y 50. Creo que va a empezar a reconocerse cuando se plantee algunos derechos así. Todavía no se planteó nunca nada en ningún lado, que conozca por lo menos. Sí, se plantea la filiación de un niño que quiere tener 3 padres con un niño, 2 madres un padre, 2 padres una madre de un niño. Eso sí, pero relación de 3 de adultos afectiva todavía no se ha planteado nada. Pero yo entiendo que en algún momento sí, digamos, la sociedad va camino a la no monogamia. Pues claro, ¿no? Y no sé, cada uno que parece genial, que viva la libertad por sobre todo, ¿yo no? Entonces, si el camino de la sociedad va a la no monogamia, pues entonces en algún momento se va a reconocer algún derecho, porque digo, los derechos vienen con el avance de la sociedad. Y si la sociedad empieza a demandar algo, pues entonces la ley va a tener que modificarse. No lo veo tan lejano, ¿eh?
Hay que animarse bueno. a ser creativo también Sí, en los planteos. total. Yo siempre digo esto, el matrimonio igualitario, ¿hubiese salido sin 5 o 6 judicializaciones antes? No. Más todo ¿no? La lucha, digo, pero necesitamos de 5 o 6 sentencias para decir, che, mirá que ya judicialmente le dijeron 5 o 6 que sí. Bueno, esto me parece que es lo mismo. En algún momento se va a plantear. No creo que falte mucho. Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me da miedo el silencio, porque no sé si me entendieron algo o estuve genial y no tengo ninguna Hola, pregunta. quería hacer una consulta. Hola, Ana Laura, ¿cómo andás? Bueno, primero agradecerte porque tremenda exposición. Y quería consultarte si has visto algunos casos en relación a la ley de identidad de género en donde se haya planteado judicialmente que la gente pida su rectificación registral con otro, o sea, que no sea el femenino ni el masculino. Porque como Bien. ahora se puede también poner la X, pero igualmente quedan afuera muchas identidades. Si has visto Bien. algunos casos judicializados. Sí. Sí, hay uno, el primero que ocurrió fue en la Justicia Nacional, que hoy está en la Corte el proceso, el caso, la Corte Federal también, la Corte va a tener que resolver esta cuestión, de un caso de una persona que se había sido inscrita como varón al momento de su nacimiento y que pide rectificar su partida de nacimiento y su documento, pero no ponerse mujer, sino ponerse femeneidad travesti. La jueza de primera instancia le dice sí al lugar, dice la ley de identidad de género no me dice hombre o mujer, por lo cual si esta persona se siente femeneidad travesti, debe decir femeneidad travesti. Y la Cámara le dice, el caso de Lara, tal cual. Y la Cámara le revoca. Ese es el primero que hubo. Y ahora está en la Corte, bueno, famoso caso de Lara. Y después hay algunos más. No era femenina travesti, sino, no me acuerdo cómo había intentado. Me parece que hay uno que le decía persona trans o persona travesti. Hay otro, no recuerdo bien, pero hay 2 o 3. Es cierto lo que vos decís de, no sé si Nati habrá hablado, seguramente habló de esto, de toda la discusión que se armó con la X, porque algunos dicen que la X no los incorpora, sino que al contrario, bueno, lo que ha pasado en el acto al momento que el presidente entregó los documentos, ¿no? No sé. Coincido y no, coincido parcialmente, digo, ¿no? Me parece que es una ampliación de derechos y un reconocimiento a las personas no binarias. Ahora bien, entiendo que quizás la X no es para todos. Entonces hay que encontrar una forma. Para mí, lo mejor sería sacar el género. ¿No? Ahora, también es cierto que si uno saca el género, es peligroso hoy. Porque la violencia de género existe, porque el femicidio, todas las cuestiones basadas en género deben sostenerse. Entonces, pensar en sacar el género hoy es peligroso. Es un arma de doble filo, digo, ¿no? Pero bueno, es un tema a seguir pensando, me parece. Yo entiendo que la intención es buena. Por otro lado, entiendo que hubo ahí un desajuste, parece. Gracias. Esa es mi opinión, ¿eh? No, por favor. Quizás tampoco se sintieron todos convocados y entonces me parece que ahí hubo una ruptura, también una cuestión política, Más política, del exacto. colectivo totalmente. Pero bueno. Exacto. Ahora, Pero ¿qué bueno, pasa con el derecho internacional respecto de esto, por ejemplo? Porque lo que planteaban muchos era, bueno, ¿qué pasa en el pasaporte, por ejemplo? Yo salgo del país, ¿qué pasa si voy, no sé, a Tailandia y con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, los pasaportes no se pueden modificar. Siguen siendo o femenino o masculino. Yo puedo tener mi documento interno X, no binario, pero el pasaporte no se puede modificar. Porque como los otros estados no garantizan, pues entonces uno no puede estar con un pasaporte que no sea F o M. Y eso es un problemón para la persona no binaria, porque tiene como una doble identidad en algún punto. Identidad, claro. Pero bueno, sí sé que se intentó modificar el tema de los pasaportes, pero no se logra justamente por esta cuestión. Digamos que los estados no garantizan. De hecho, creo que, no quiero decir una pavada, pero si mal no recuerdo, se intentó hacer algo con la Embajada de Estados Unidos para que las visas digan X, y Estados Unidos dijo que no. La Embajada dijo que no. Así que bueno, va a ser todo un debate. Debate fuerte.
Pero bueno, yo entiendo, a ver, no, viste que esta cosa que te dice, no, bueno, pero son 20, no importa, sea uno, ¿no? Porque ahí ahora está el coso, no, bueno, cambian el documento, pero la gente se muere de hambre. Bueno, no es un versus. Hay que Sí, trabajar sí, todo, ¿no? totalmente. Como si los recursos fueran todos al cambio de DNI, una cosa Exacto, exactamente. surrealista. Bueno, pero los Sí, antiderechos, o sea, siempre buscan ese tipo de exacto, siempre se van a agarrar de algo para cuestiones. tal cual. Tal cual. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo tenía una. Dale. A ver, Hola, Milagros. ¿Cómo andás? buenas. Es una mezcla de reflexión con una invitación Dale. a ver, ideas, por así Dale. decirlo. Porque iba tomando nota de las cosas y uno a la vez como va comparando. En la colectiva, la verdad, somos un mezcle hermoso, pero un mezcle al fin. Me encanta, muy bien. Todas las ramas, somos un par judiciales, otras litigan, hay estudiantes. Entonces, constantemente estamos pensando en cómo poder transformar de alguna manera el sistema, más que nada, bueno, judicial, porque es lo que nos convoca. Y lo que siempre notamos es la formación. Total. Y cómo, a ver, hay cosas en las que no las podés hacer obligatorias, o vos ir a imponerle a la corte que dicte determinado curso en forma obligatoria, porque, a ver, pasa con la ley Micaela y no todos se anotan. Entonces, como que buscamos la forma de ir reformando eso y de llevar propuestas que sean amplificadoras más que nada de derechos, ampliar otras, o plantear otras situaciones, porque por ejemplo, el caso de la pareja de dos hombres que todavía siguen esperando una sentencia firme, y al margen de que 5 años, unas criaturas con una partida provisoria, o sea, No, es insólito. Va también arraigado al rol de la mujer con el cuidado, porque Total. si las situaciones hubiesen sido dos mujeres, como la mujer está entendida social y culturalmente como la más apta, como que no pasa lo mismo. Entonces, nada, es plantearte ideas, qué ideas se te ocurren para dar de baja esto. A ver, yo creo que la capacitación y Hay dos cosas. Una es la capacitación y la formación, que parece que tiene que ser además una política pública, en algunos temas, por lo menos la ley Micaela me parece que es una gran política pública, y debe haber algunos otros temas que deben existir. Digamos, a la gente no le gusta hablar de identidad de género, bueno, pero pensemos en algo más general, tipo niñez, discapacidad, adultos mayores, género, eso no puede, ley Micaela, esas cuestiones no pueden faltar, perspectiva de género. Y vos, teniendo esos cuatro ejes, podés meter todos los demás temas, porque todo se relaciona con todo, ¿no? De esta mirada sistémica. Y me parece que esa formación y capacitación como política pública para mí es clave. Es cierto que si no son obligatorios, si los obligatorios cuestan, los no obligatorios siempre somos los mismos. Yo vamos a hacer esta charla 20 veces y vamos a hacer nosotros. Porque la gente no se capacita, no le interesa ir. Siempre yo trabajo en la justicia de Loma de Zamora. Hacemos charlas, siempre somos los mismos 50. Que está buenísimo que seamos 50, digo, ¿no? Pero somos 600. Digo, nosotros hacemos todo esto. ¿Nos viene bien a nosotros? Sí. Pero tenemos que llegar a la gente que no agarra un libro desde que salió de la facultad. Porque además la realidad es distinta. Y ese es un desafío, me parece. Entonces, si no se puede hacer por las buenas, hay que hacerlo por las malas, que significa que sea obligatorio. Y que la gente tenga que, aunque sea molestarse a ir 2 horas a escuchar a alguien. Aunque después no cambie. Ahora, mi perspectiva es, yo siempre digo que no veo la mitad del vaso lleno, sino que lo veo rebalsado, y en este rebalse de agua veo que cuando vengan nuevas generaciones a ocupar espacios no te digo de poder, de decisión, va a modificarse un poco, porque los pibes y las pibas piensan distinto que mis compañeros de laburo, que la mitad de mis compañeros de laburo. Y en buena hora que así sea. Porque hay que oxigenar. Y eso de oxigenar me parece que tiene que ver. Ahora, por ahí tenemos que esperar 15 años, 10 años, y uno necesita el cambio ya, digo, también, ¿no?
Y la otra cuestión, me parece que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad que cada uno asuma en el trabajo individual. Que no, nada tiene que dar igual. Y nos pasa a todos en algún momento. Porque no también tiene que ser, ¿no? No, es que todos trabajamos genial, ¿no? Yo vine a 2 expedientes a la sala que son iguales. Tengo una pila así y agarro el cliché y uso eso y cambio los datos. Es así. Y nos pasa a todos en todos lados. Ahora, el compromiso y la responsabilidad de escuchar a la gente, a las víctimas de violencia, sentarse y escucharlas y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. A los pibes cuando van a las audiencias y preguntarles cómo están en el hogar, por qué están, quién los va a ver. Tomarse, aunque sean 10 minutos o 3 horas, pero que el otro sienta que nosotros tenemos la posibilidad de decidir algo, sea con ese compromiso. Que se vayan con una respuesta, aunque sea con una sensación de que alguien los escuchó. Porque en definitiva, los vulnerables, que son esas personas, siempre no saben dónde golpear la puerta. Y eso es algo individual. Entonces eso mejora ya la calidad. Y después lo colectivo tiene que ver más con la capacitación, y entiendo que tiene que ser muchos temas obligatorios. Como política de Estado. ¿Me votás o no si digo todo esto? Mañana, ya mismo. Genial. Hay que poner un poco de onda porque si no, no. El mundo nos come. El día a día nos come. También Sí, el día a uno día. está un poco desbordado y bueno. Sí. No, y aparte porque los contextos son muy complejos, digo, la verdad, que estamos en momentos súper difíciles, en todo sentido. Entonces, bueno, hay que poner el doble de onda. Sí, igual si capaz de las 10 personas que hay en un juzgado, 2 por lo menos estuvieran capacitados, 2. 2. No, los 10, todo fluye. Sí. Cuando hasta el jugador, el que no está capacitado, es un problemón. Es un problemón. Sí. Y se nota cuando hay alguien que sí está capacitado en esos temas. Por supuesto. Porque ves la resolución y decís, esta es distinta a la de los otros 25.000 juzgados. Que te leyó, no hace falta que sea de 200 hojas la resolución. No. Porque Justamente. pareciera ser que si es de 200 hojas es mejor, y cuando llegas al resuelvo decís, wow. Sí, para qué escribiste todo esto si vas a hacer lo mismo que los demás. Exactamente. Pero bueno. Tal cual. Chiques, ¿alguien más? Así no lo retenemos más, pobre Fede, que son las 9:10 de la noche. Mientras no me llamen para comer, podemos seguir. Me encanta, qué suerte tenerlas en la comida. Vine de visita y aproveché. Se tocaron una charla, bueno, estaban ahí todos charloteando. Bueno. Así que bueno, chiquis, si nadie más tiene una pregunta, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Gracias. Bueno, damos por finalizado entonces este cursazo. Mil gracias, Fede. No, a ustedes, un placer enorme. Y ya saben, cuentan conmigo para lo que sean, ya tenés mis contactos, todo, así que nada, cualquier cosa, estamos en contacto. Para una charla o para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Una colectiva más, un colective, vamos a decir. Ay, me encanta. Ojo, qué peligroso eso, porque acá hay mucha manija. Bueno, colective, dale. Un abrazo, bueno, gracias miles. Un beso enorme para todas. Adiós. Chao, gracias. Chao. A ustedes.